un grupo de población. Siempre estuvo estigmatizado que esta es una enfermedad que afectaba a las personas que tenían sexo hombre con hombre. Exacto. Hoy día nosotros sabemos que se puede ver afectado toda la población, heterosexuales, bisexuales, los pacientes que tienen relaciones de sexo hombre con hombre, o también una dueña de casa. Claro. O también una dueña de casa. ¿Por qué lo planteo así? Porque lamentablemente también me ha tocado la desafortunada experiencia de tener que entregar diagnósticos en el seno de una familia donde se dan cuenta que a propósito de que una de las parejas cae con una patología grave en un centro asistencial, uno se da cuenta que era portador de esta enfermedad y probablemente estuvo viviendo en esa situación por mucho tiempo y que obviamente se dan cuenta el momento en que ocurre. Y entonces ahí siempre le he dicho a mis pacientes, en ese minuto lo más importante es la salud, después vienen los cuestionamientos, uno no hace un juicio social al respecto, pero solamente eso es para graficar de que esto nos afecta a todos, ¿ya? Por mucho tiempo hemos estado hablando que las campañas de prevención del VIH pasaban por la abstinencia sexual, por el hecho de tener pareja única, pero todos sabemos que ha habido un cambio en la evolución, un cambio en la sociedad. Hoy día sabemos que existen hoy día muchas líneas que tienen que ver con la sexualidad, una sexualidad mucho más abierta, una sexualidad mucho más participativa. Por lo tanto, el concepto de sexualidad ha ido cambiando. Por lo tanto, también nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestro enfrentamiento desde el punto de vista de salud tiene que ser mucho más integral y tiene que pasar justamente por esto que tiene que ver con la educación y de tratar de llegar con el mensaje a toda la población, no a un grupo seleccionado de población. Tenemos el hecho del uso del preservativo. Muchas campañas alrededor del uso del preservativo y los estudios demuestran que del 100% de las personas que se les pregunta sobre el uso del preservativo, prácticamente el uso preservativo correcto y de una forma permanente es el 10%. O sea, tenemos un 90% de la población en los cuales un porcentaje declara no usar el preservativo o aquellas personas que declaran usarlo a veces. El a veces tiene la misma homologación que el nunca. Nunca, sí. Porque en una actividad sexual ya hay un riesgo. ¿Ya? Totalmente, doctor. El tema... No, fuerte los datos. Estos son datos duros, son datos concretos. El dato también, yo siempre digo, caras vemos, genitales no conocemos. ¿Por qué? Porque uno dice que uno sí, bueno, uno no va a iniciar actividad sexual con alguien, siempre lo ideal desde el punto de vista clínico es tratar de tener la confianza suficiente de decir, ok, no tengo ningún problema en dar este paso, pero sería bueno que transparentáramos, que tomaras tu examen de VIH, tu hepatitis B, tu hepatitis C y otras enfermedades, porque esta conversación hoy día versa sobre el VIH, pero no es la única enfermedad de transmisión sexual. De hecho, la región tiene uno de los datos más altos de casos, tanto en VIH como en otras enfermedades de transmisión sexual. Sí. Sífilis, gonorrea, hay enfermedades como la hepatitis B, enfermedades y otras enfermedades de transmisión sexual que a veces es consulta habitual en la práctica profesional de uno. Entonces eso te habla de que tenemos un tema. O sea, cuando alguien va a tu consulta y va con una transmisión de una enfermedad, una ETS, de transmisión sexual, hay una alta probabilidad que esté expuesto a tener riesgo de tener también tener un riesgo de que pueda adquirir también el VIH. Entonces eso es importante, hay que transparentar, hay que tocarle esta conversación en el seno de la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros cercanos, porque vuelvo a insistir, esto es absolutamente transversal, no tiene selección de edad, no tiene selección de grupo socioeconómico, por lo tanto, entre más herramientas tenemos para hacer frente a esto, bienvenida sea. Hablé del preservativo, hablé de la pareja única, hablé de la abstinencia. Afortunadamente, ya hace un tiempo nosotros tenemos la posibilidad de tener el PrEP, terapia preexposición. Es decir, si yo voy a incurrir en una conducta de riesgo, tengo la posibilidad de tomar medicamentos que me permitan tener cierta protección. Yo digo cierta protección porque siempre hay un riesgo, porque obviamente uno no conoce a la otra persona puede ser portadora del VIH, pero yo no sé si esa otra persona adhiere al tratamiento, si ha tenido fracaso a la terapia, por lo tanto siempre un riesgo. Por lo tanto, esto siempre he dicho que todas estas técnicas son sumativas, no son excluyentes. El uso del PrEP no excluye el uso del preservativo. No. El uso del preservativo no excluye el PrEP. Y hoy día tenemos una herramienta que tiene que ver con el autotest. Una de las grandes barreras que hemos tenido en salud tiene que ver el tema de cómo nos acercamos a la población a poderse hacer el examen. Por mucho tiempo, para poder hacer el examen del VIH había que hacer una consejería. Por lo tanto, tenía que pasar por un proceso donde se le aconsejaba. Entonces, las personas se veían demasiado expuestas.
demasiado vulnerada y sentían una exposición. Algunos ni siquiera iban, doctor. Por lo mismo ni siquiera iban. Entonces, obviamente, era la forma. Por lo tanto, nosotros aplaudimos mucho desde el punto de vista de salud esta estrategia, porque esta estrategia viene a transparentar las cosas. Nosotros somos los países de Latinoamérica que más tarde hemos implementado esta medida. Esto no estamos siendo, y esto que es el categórico, no estamos siendo... yo pensé que éramos innovadores no estamos uno siendo, pensaba que éramos innovadores. No estamos siendo innovadores. Cuando uno compara el mapa en la orbe, cómo se han comportado otros países en el mundo, nosotros siempre hemos llegado tarde. Fuimos los que más tarde partimos el uso de terapia, siempre pedíamos un número que la gente que probablemente la gente clínica o los pacientes entienden. Antes la terapia antirretroviral no se partía si los pacientes no tenían menos de 350 CD4. Hoy día no, hoy día basta que uno haga el diagnóstico y puede partir terapia antirretroviral inmediatamente, y eso indudablemente mejora la sobrevida de los pacientes. ¿Por qué es tan importante para nosotros el autotest? Porque ojalá ojalá no existiera. Hoy día existe una realidad. Y ojalá, frente a esta realidad, nosotros pudiésemos hacer la pesquisa lo más pronto posible. No cuando la persona está enferma. Porque cuando la persona está enferma, lo más probable es que su estado inmunitario, su defensa, esté tan baja que lo hace altamente vulnerable a ser infección oportunista. Y al ser infección oportunista, una alta probabilidad de que este paciente pueda morir en el proceso. Por lo tanto, es tan importante. Por lo tanto, yo no me siento enfermo, no te excluye. Ojalá que si eres portador de la enfermedad, uno te pudiera encontrar precisamente en ese momento del cual no sientes enfermedad, porque habla que estás probablemente con un sistema inmunitario aún lo suficientemente potente para no tener infección oportunista y partir precozmente la terapia. Está demostrado en la literatura que entre más precoz partimos la terapia antirretroviral, mayor sobrevida tienen los pacientes. Entre más tarde partimos la terapia antirretroviral, mayor riesgo de mortalidad tienen los pacientes. Por lo tanto, aplaudimos esta medida. Hoy día ya sabemos que somos unas regiones, porque esta es una campaña que partió por regiones. Partió en la región de Tarapacá, en la región de Arica, Parinacota, se agregó Valparaíso, la región de Magallanes, y hoy día nosotros seríamos la cuarta región incorporada. Y esto no es al azar. Están incorporadas las regiones que mayor caso de volumen tiene de patología. Esto no son decisiones que tuvimos la suerte, no. Esto tiene que ver con medidas de salud pública en las cuales tenemos que inyectar recursos y abrir de una forma transparentar esto y entender que tenemos que llegar a la población con otro mensaje. Este es un autotest, como tú lo dices, que es absolutamente confidencial, que yo me lo puedo hacer en mi casa. Es que es más íntimo. Me lo puedo tomar en la tranquilidad, con la privacidad que eso corresponde. Y si el test me sale positivo, tengo que acercarme a un centro de salud porque me tengo que hacer la confirmación. O sea, tengo que hacerme un examen de sangre, como es lo que está, ¿no es cierto?, establecido, para hacer la confirmación y entrar en el proceso para poder incorporarse rápidamente a uno de los programas, ya sea en el sistema público o en el sistema privado, para poder tener oportunamente la terapia. Totalmente, doctor, porque uno de los grandes problemas, y lo hablábamos alguna vez, y que tiene que ver con la forma en que cuando uno se hacía el test del VIH de Lisa, que le llamaban, y uno... Claro, tenía que llegar, y uno tenía que llegar, esperar a que le llegara el resultado, lo sentaban en una oficina, esperar a que le trajeran el resultado, a que va a venir una enfermera a decirte, y todo ese proceso es el que generaba esto, porque genera el que uno no quisiera hacerse estos exámenes, y esto permite la confidencialidad de la casa, estar más tranquilo, también es una herramienta súper importante. Doctor, ahora, ¿quiénes se pueden hacer este autotest? Porque voy al tema, no sé, hoy día, claro, efectivamente hay una sociedad que ha cambiado, que está mucho más vertiginosa, más acelerada, que se encuentra pareja, probablemente a lo mejor no se cuiden, qué sé yo. ¿A quién está dirigido? Porque si bien es cierto, a lo mejor hay personas que a lo mejor no tienen ni siquiera sospecha que pueden estar hoy día incluso hasta contagiados. No, esto está abierto a toda la población. Esto es un examen gratuito. Es un examen que yo puedo ir a cualquier centro de salud, que esta es una campaña que parte, pero que se va a empezar a implementar probablemente después ya de Fiestas Patrias, donde uno puede pedirlo voluntariamente y se entrega este examen y yo me lo realizo. ¿Esto está en los consultorios? En los consultorios, en los programas. Nosotros tenemos un programa de terapia preexposición, donde tenemos pacientes que no son pacientes VIH, pero son pacientes que están bajo esta modalidad de tratamiento para evitar el contagio, porque o tienen parejas que son portadoras o han tenido conducta de riesgo. Por lo tanto, a esta población nosotros le entregamos el PrEP. No tenemos un número definido, no es que tú vienes y te doy uno, sino que la idea es que tratar de llegar al mayor número de población posible. Porque sabemos que la única estrategia
para poder pesquisar oportunamente a los pacientes que están probablemente cursando con una enfermedad sintomática, y nosotros deberíamos ofrecerles la terapia como la única alternativa hoy día viable para mejorar su calidad de vida. Ni siquiera viendo sospecha podríamos hacerlo, o sea, las dueñas de casa, porque en realidad, efectivamente, o sea, hay que ponerse en todos los planos, pensar que nosotros tenemos una pareja y la otra pareja quizás... vemos, es verdad. Y es lo otro también que tenemos que transparentar. La salud tiene que ser accesible a todo el mundo. No tenemos que hacer distinción entre aquellos que están en sistema público y sistema privado. Este es un autotest que es abierto a todo, tanto a las personas del sistema público como del sistema privado. Por lo tanto, yo creo que esto... a mi juicio, llevo muchos años en esto, yo creo que es probablemente una de las medidas de salud pública que va a ser más efectiva, porque es una medida democrática, porque llega a todos, sin límites, sin restricciones. Uno puede pedir el examen y se va a hacer, y además es un examen que es súper aterrizado, porque es en la confidencialidad, y yo voy a tener la capacidad de poder procesar la información, y creo que de esa forma voy a tener la posibilidad de pedir la ayuda más oportunamente y con menos sesgo que hoy día lo tenemos. Hoy día sigue siendo una medida un poco inquisidora, mucho temor, porque yo siempre he dicho, esta es una enfermedad tremendamente solitaria, porque los pacientes, cuando saben que son portadores de la enfermedad, es una carga muy potente para ellos, les cuesta socializar. Esto no es que tengan resfrío, que tengan algo y yo voy y se los cuento a mis cercanos, porque ellos saben que hay un estigma detrás, hay va a haber un cuestionamiento. Por lo tanto, lamentablemente, muchos de nuestros pacientes que están en tratamiento pasan por un proceso muy complejo. Por eso es tan importante que todas las agrupaciones sociales han sido tremendo apoyo en este sentido, y también ellos son parte de este proceso. Este no es un proceso que solamente está dirigido por personal de salud, sino que también las organizaciones sociales han tomado parte, y creo que ellos han sido los que primero han levantado las banderas en esto, y esto ha permitido que lleguemos a este punto, que las autoridades en salud escuchen las necesidades que tienen las personas, y esto se pueda, insisto, democratizar más, que esto llegue a toda la población, que todos tengamos acceso a tener un examen que es gratuito y que me permite tener la confidencialidad que corresponde. Exacto. Doctor, lo tenemos acá. Sí, como buen invitado, uno cuando le invitan a una casa que no es la de uno, siempre tiene que llegar con algún presente. Llegó con algo, yo no sabía qué traerles, pero les traje un autotest. Les traje un autotest aquí está, para cada uno que ha estado viendo las imágenes, como han pasado el video. Y se ve de manera fácil de poder hacerlo. Absolutamente fácil. Trae su propia bolsita en la cual se pueden eliminar los desechos. También está pensado en ese sentido para que esto no quede tirado por cualquier parte. Por lo tanto, permite tener la privacidad y también el resguardo. No hay riesgo de que esto pueda generar contaminación o y poner esto riesgo a es otras personas. totalmente gratuito. Absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito. Un gran paso. Yo traje otro acá que se los voy a dejar para que ustedes también los puedan distribuir entre los funcionarios, porque es lo que tenemos que hacer. Insisto, tenemos que hacer que estos exámenes lleguen a la población para poder hacer la pesquisa oportuna. Sí, llamar al tema de la conciencia también, ¿cierto? A la responsabilidad. Es un trabajo educativo, doctor. Yo he insistido siempre que este no es un tema de salud, este tiene que ser un tema social. Yo siempre he extrañado que otras instancias se sumen a esto. Sí. Acá probablemente, así como hoy día es parte de la Seremía de Salud en este tema y ha estado apoyando esto, no me cabe la duda que las otras seremías tenían que sumarse. Yo siempre he contado la mala experiencia que tuve hace un par de años atrás. No voy a contar para que no saquen la cuenta en qué periodo era. Sí lo conocíamos. Pero pedí una reunión justamente para el tema del VIH y pedí la participación de todas las seremías, ¿ya? La única seremía que participaron a esta, porque uno viene con este trabajo hace muchos años, la única seremía que participaron en aquella oportunidad fue Seremía de la Mujer y Seremía de Salud. Entonces, eso habla la distancia que generan el tema en otras entidades que tienen que ser parte. Es lo que genera las organizaciones, siempre están presentes. Las organizaciones, porque este es un tema que también me afecta a mi actividad laboral, o sea, cómo se involucra también acá la actividad, la Seremía del Trabajo en este tema, cómo se interarticula otros estamentos sociales en esto. Es que es un tema Estado, ¿sí? Este es un tema Estado que tenemos que resolver, porque lamentablemente el tema del VIH se ha manejado como se ha manejado la enfermedad, en un silencio, solamente para tratar de manejarlo. Es una pandemia, o sea, yo me sorprendo la cantidad de recursos que se desenvolvieron, se dejaron libres frente a la pandemia. Todos entendemos y absolutamente justificado. No hay la crítica. La observación va
¿por qué no hemos tenido la misma fuerza, el mismo compromiso? Claro, probablemente el VIH tiene también impacto global en la economía, pero si el VIH probablemente tuviera un impacto mayor global en la economía, probablemente tendríamos mayor recursos invertidos acá. Las empresas farmacéuticas estarían todas abocadas a descubrir la vacuna, cosa que no ocurrió. La pandemia, recordemos que en menos de 6 meses ya teníamos vacuna. El VIH, llevamos años con el VIH y tiene ciertas similitudes. Uno pudiese profundizar en el tema, pero a uno le llama mucho la atención que hoy día no tengamos probablemente una alternativa de prevención definitiva. Y estamos de acuerdo, porque justamente falta involucramiento y por eso está este estigma, por eso está esta falta de educación que tenemos en general y por eso hay que conversarlo y por eso hay que educarnos respecto a este tema e invitar a la gente. La única forma de ir avanzando es así. Así que aquí está nuestro test, que es gratuito. Que va a estar en los consultorios. Sí. ¿Teléfono a donde la gente pudiese ser? Yo recordar nomás esta información que aparece en el portal del Ministerio, que obviamente las personas van a tener muchas dudas y probablemente no todos van a tener el acceso probablemente a consultar a un especialista, pero existe un fono, que es como lo coloca acá, que es Fono SIDA, el 800-378-800. Por lo tanto, ahí van a aclarar desde personas que están capacitadas, expertas en el tema, de cómo enfrentar la enfermedad, aclarar las dudas, como ustedes plantean, de la transmisibilidad, explicar las dudas de cómo recurrir probablemente a métodos de diagnóstico. Como una red de apoyo. Donde ir es una red de apoyo. Por lo tanto, hoy día tienen que estar todos los canales disponibles para hacer la contención a esta pandemia. A ese mismo teléfono, doctor, pudiesen llamar personas que se pueden hacer este examen y salen positivos y tienen terror de hablar con su entorno. Es para aclarar las dudas de todas las personas que tengan problemáticas o que quieran aclarar temas propios con el riesgo o ya el hecho confirmado de la enfermedad. Sí, hay que hacer un compromiso también de tenerlo y constantemente estarlo informando a través de nuestro matinal para que no nos olvidemos que existe esta línea para que cualquier persona se pueda acercar a este número, llamar, porque insisto, no tenemos que esperar a que se hagan campañas para poder mantener esta información y que de verdad lo interioricemos y sea justamente parte del día a día, porque insisto, lo que dice el doctor es cierto. Acá estamos todos dentro de la línea, o sea, desde todas las edades, todos los estratos sociales, acá no hay distinción y hay que tener claro que en cualquier momento también no sabemos a quién tenemos al lado, vamos a iniciar una relación con alguien. Ay, sí, pedir los exámenes, no nos queda otra, es como la prueba de amor, doctor, ¿es una prueba de amor? Absolutamente. Claro. Y por eso quiero agradecer la instancia, porque como ustedes dicen, esto tenemos que llegar a todos y ustedes son el mecanismo, uno de los mecanismos que tienen que aportar, porque muchas veces desde el punto de vista de salud también hay cuestionamiento, a veces nos cuesta llegar nosotros con el mensaje, lo vivimos en la pandemia, lo vivimos con el uso de la mascarilla, imagínate con este tema, por lo tanto, si esto hoy día lo podemos llevar más a terreno, llevarlo a lenguaje más cotidiano, más coloquial, ustedes son tremenda ayuda y obviamente asumo esta invitación como un compromiso de ustedes de poder seguir tocando el tema, porque esto es un tema que hay que tocarlo permanentemente, que no sea una moda y que después pase como este oleaje, porque pero obviamente esto está costando vidas, que es lo más lamentable. Acá hay un punto súper importante y el papel preponderante que juegan aquí son las organizaciones. Nosotros estamos siempre en contacto con Pedro Sánchez, que es un gran impulsor del tema del VIH, que desfiles de moda que hay, discoteca que hay, cualquier actividad masiva está presente hablando con respecto al tema del VIH y entregando preservativos. Sí, constantemente lo que decía, doctor, las organizaciones juegan un papel súper importante. No es salud la que tiene que hacer el trabajo del Estado y todos, o sea, las empresas privadas. Acá debiéramos de ver que las mismas empresas llaman a sus trabajadores y dicen, tome, ahí tienen su test para que usted esté tranquilo, para que lo vea, y llévele uno a su casa. Cuidando. Así debería de ser, así debería funcionar. Bueno, es como le digo, la salud, el hospital, los dispositivos hospitalarios son para tratar enfermedades. La salud siempre hemos tenido un gran problema y ha sido un problema de Estado global, que siempre la mirada ha sido terapéutica y nunca preventiva. Esto tiene que ser, por eso insisto, acá Ministerio de Educación tiene un rol muy importante porque esto es prevención. Nuestros jóvenes han iniciado su actividad sexual muy precozmente. Hoy día, olvídense que los niños van a iniciar su actividad sexual en la adolescencia o probablemente cuando entran a la universidad. Nuestros niños están iniciando la actividad sexual muy precozmente, por lo tanto son temas que debemos abordar, son temas que los colegios tienen que tomar, sacar la estigmatización. El tema de sexualidad es un tema que es mejor que lo aprendan con los canales que corresponden antes que se estén enterando de los riesgos de sexualidad
por otros canales que probablemente no son los más los ideales y que obviamente van a exponer en riesgo a nuestros niños. Perfecto. Gracias. por el autotest.